Basílica romana. La Basílica romana fue reconocida como la casa real que ocupaba un lugar preferencial en el foro del imperio. No tenía una función específica ya que era un espacio usado tanto para administrar justicia como también transacciones comerciales, reuniones e inclusive para el culto. Las basílicas romanas eran un gran espacio de forma alargada, en la que se accedía por un pórtico situado en la parte lateral o ya en los extremos, por lo que en su parte delantera poseía un atrio rodeado de columnas, donde pasaba un vestíbulo en la que dominaba el ancho de la estructura, llamado nártex. Ya en la parte interior de la basílica estaba envuelto por dos naves laterales, que estaban separadas mediante filas de columnas, las cuales se podían encontrar a una altura más baja de la zona central, y permitía una iluminación de interior mediante una serie de carambolas en la parte superior. Por otro lado, en el extremo opuesto de la entrada a la basílica se localizaba el asiace, que está compuesto de una tarima de planta semicircular en la que se colocaba un altar cubierto por una bóveda. Es importante recalcar que todas las características de la arquitectura en la basílica cambiaron hoy, durante toda la historia romana, en la que en la antigua romana se podía presentar como cinco naves y otras tenían una planta cuadrada, aunque la mayoría llegaba a cubrir sus estructuras con techos de maderas a dos aguas. Características de la Basílica Romana. Su estructura consistía en un gran espacio rectangular al que se entraba por un pórtico situado en el lateral o en uno de los extremos. Este espacio se organizaba en torno a una nave central más ancha, flanqueada por dos naves laterales separadas mediante filas de columnas. La altura de la nave central sobrepasaba las naves de los laterales, permitiendo así la colocación en la parte alta del muro de una serie de claraboyas que iluminaran el interior. En el extremo opuesto al pórtico solía aparecer un estrado sobre el que se colocaba el altar y más atrás una exedra o ábside semicircular donde se sentaban los oficiantes. La planta de la basílica sufrió numerosas modificaciones. Algunas basílicas tienen 5 naves, es decir, 4 laterales, como la basílica Ulpia construida por Trajano, que además contaba con galerías sobre las naves laterales y ábsides en cada extremo. Otras no presentaban galería o su planta era casi cuadrada. La mayoría se cubrían con estructuras de madera a dos aguas, siendo el interior del techo plano, excepto la Basílica de Constantino o de Magencio, que estaba cubierta mediante bóvedas de arista. Siendo las basílicas de carácter civil no estaban reguladas, por eso hay casi tantos tipos basilicales como basílicas existen. Pero sí, se insiste en que deben de situarse en un punto céntrico de la ciudad al lado del foro con orientación favorable. Los romanos fueron los inventores del opus caementicium o cemento, una mezcla de piedra pequeña, grava, arena, cal y agua, de propiedades únicas para la construcción. Los romanos también fueron los primeros en usar el concreto como material de construcción. Los romanos refinaron la receta y descubrieron que era más liviana y resistente que la piedra, ocupaban menos espacio y podían cortar ventanas sin comprometer la pared. También era mucho más barato que la piedra y se vertió en la forma deseada, en lugar de construirse. La asequibilidad del hormigón es una de las razones por la que los romanos pudieron construir tantas cosas en todo su imperio. Las basílicas tenían suelo decorados con piedras finas como el mármol del Lejano Oriente, principalmente Egipto y el norte de África. Utilizaban materiales más bien ordinarios, como el ladrillo y la madera. Se adornaban con columnas de mármol, mosaicos de colores y frescos detallados. Como ejemplo tenemos que los templos y basílicas utilizados en la antigua Roma actualmente son importantes para la religión católica y lo son por designación papal. Además, las basílicas más importantes de la antigua Roma se encuentran actualmente en la ciudad, el Vaticano y Roma. Se trata de la Basílica de San Pedro, una de las más famosas de las basílicas, la de San Pablo Extramuros, la de San Juan de Letrán y la de Santa Marta la Mayor.